Compañeras, compañeros de la mesa, compañera Clara, Carlos Antonio, compañera Carolina, querida Aida, compañero Iván, Roy, que ya no está con nosotros, pero que de todas maneras ha hecho parte de este panel. En primer lugar, expresar una convicción muy fuerte en la idea de lo que representa Voz para el pueblo colombiano y para nuestro proceso. 35 festivales, como ya se ha dicho, en donde se ha recogido el calor fraternal del reencuentro año tras año, el saludo internacionalista de nuestros compañeros y camaradas y amigos del mundo y de América Latina, y la renovación del enfoque de nuestra lucha durante un largo periodo que aquí se ha mencionado, el largo trayecto de la lucha por una solución política, por la vía del diálogo y del acuerdo y de un pacto democrático en el país como una necesidad de transitar de la violencia que no la inventaron los revolucionarios, como lo ha señalado Carlos Antonio, que es una respuesta legítima de la rebeldía y el derecho a la rebeldía de nuestro pueblo frente al poder violento ejercido desde el poder del Estado contra las y los trabajadores de nuestro país, y la institucionalización de un sistema político que ha aclimatado el genocidio como parte de sus formas de sustentación y de prolongación y eternización del poder. Por eso, hoy, cuando estamos mirando en las consignas del pacto histórico, en las complejas tareas de la unidad, en las condiciones de hoy, cuando tenemos que enfrentar, como ha dicho Clara López, el fascismo, y la variante del fascismo en Colombia se llama Álvaro Uribe, se llama Centro Democrático, se llama gobierno actual del señor Iván Duque. Y este proceso tiene que cumplir con la necesaria tarea de superar este momento difícil y doloroso en donde el fascismo se aferra a todas las riendas de una supuesta legalidad para imponer dictatorialmente condiciones leoninas a la batalla por un cambio democrático en el país. No de otra manera podemos referirnos a la reforma del Código Electoral realizada hace un año por el Congreso bajo iniciativa del gobierno, que tiene implicaciones muy fuertes en los reajustes en la registraduría, donde se cocinan, se preparan elementos que ponen en una situación de mucha duda la forma como se maneja la transparencia para un proceso electoral. En Colombia no hay transparencia electoral. Los 7 softwares que controlan los escrutinios, la escogencia de los jurados, ahora sin la participación de los maestros, porque al uribismo le parece que los maestros son subversivos y son comunistas. Los cambios que se están introduciendo con el nombramiento de registradores paramilitares en distintas partes del país, los intentos de bloquear la opción de participación en las 16 circunscripciones territoriales de paz ganadas por el acuerdo de paz suscrito por las FARC-EP y el gobierno y el Estado colombiano. Todos estos pasos que se están generando, más la sorpresa de que el censo electoral ya no es el que nos dijo el DANE en el procedimiento realizado en 2018 de Censo Nacional de Población, sino que son 5 millones más
de ciudadanos o de cédulas de ciudadanos y ciudadanas fallecidas y fallecidos que el actual registrador uribista pretende imponer y hacer pasar como votantes para un megafraude en las elecciones de marzo y de mayo de 2022. Frente a esto queremos alertar porque estamos en las puertas, como se ha dicho, de un cambio histórico en nuestro país. No se trata simplemente de un gobierno, se trata de un tránsito a una nueva época en Colombia, a un nuevo momento de la historicidad de nuestro país y de la construcción de un destino nacional, democrático, por fin, en manos de quienes pueden representar la transparencia y pueden representar el camino y la consecuencia y la coherencia de una política de cambios para Colombia. Por eso nosotros decimos, desde luego el pacto histórico tiene que abrirse, como decía Fidel, en momentos de cambio, en momentos, como decía él, de revolución. No nos podemos dar el lujo de suprimir la palabra sumar cuando tenemos que dar el paso decisivo. Y podremos dialogar hasta con el diablo después que tengamos el gobierno democrático en nuestras manos y que el pueblo pueda hablar con propiedad de los cambios que va a requerir. No antes, porque este es un tema complejo de transformaciones necesarias. Y quiero referirme a las que el Partido Comunista en particular se siente comprometido en el marco del programa en construcción que está elaborando el pacto histórico en el que estamos participando bajo la coordinación de nuestra compañera Clara López Obregón y un equipo muy calificado de compañeras y compañeros. Nosotros vamos a abogar desde luego por la necesidad de que se cumpla plenamente el acuerdo final de paz suscrito en nuestro país y que ese desarrollo, esa materialización conlleve las transformaciones y cambios sociales que están implícitos en el acuerdo. Porque para los comunistas y las comunistas colombianos, desde comienzos, desde cuando abrimos la idea de una solución política en el 13 Congreso de nuestro partido, en diciembre del año 1980, luchando por una solución política y varios momentos de diálogo y de avance en esa solución política. ¿Qué es la paz? ¿Qué ha sido para nosotros la paz? La paz es en las condiciones de Colombia, que no son las condiciones actuales para construir inmediatamente el socialismo, que es nuestro propósito histórico y estratégico. La paz implica superar, atacar las causas objetivas y subjetivas de la violencia que ha sido impuesta al pueblo colombiano por una dominación fraudulenta y por una dominación impulsada y apoyada por el imperialismo estadounidense, que juega un papel decisivo en la articulación de una oligarquía que oscila entre las condiciones elementales de democratización neoliberal y el fascismo más espantoso en manos del paramilitarismo. Atacar esas causas implica el tema de la reforma agraria, que tiene que ahondarse, como lo señala el punto inicial del acuerdo de paz. Tiene que avanzar en el sentido de una reforma política y electoral en primer lugar. Nosotros tenemos que tener un poder electoral autónomo de los partidos de la derecha y de los partidos en general, para que pueda ser transparente y no estar bajo la dependencia de los mecanismos que controlan estos sistemas en varias partes, incluido desde luego el actual mecanismo en Colombia. La concepción amplia de una política de partidos
y de creación de formas de intervención popular en las decisiones esenciales de la vida nacional. Y creemos que es muy importante igualmente plantear todo lo que representa el enfrentamiento a las circunstancias agravadas de la crisis del capitalismo que se refleja en nuestro país y que se ha descargado como crisis esencialmente sobre los hombros de las y los trabajadores de nuestro país y de las capas medias que están siendo empobrecidas de manera acelerada como parte de una política supuestamente de reactivación económica. Nosotros vamos a insistir en la necesidad de una reactivación económica que tome en cuenta, además de lo que ha planteado Gustavo Petro, en el sentido de cómo utilizar el papel de un banco de la República, no para beneficiar al gran capital financiero ni a los que están reclamando sus beneficios, sino para reactivar efectivamente el conjunto de la economía productiva. Y nosotros decimos que en ese contexto un elemento de reactivación económica necesaria es el alza de salarios, comenzando por el salario mínimo y por las condiciones y garantías laborales y de estabilidad en un estatuto democrático del trabajo que no existe en Colombia. Las y los trabajadores no tienen garantías en nuestro país. Y cada ley y cada decreto del régimen de Duque ha sido para deteriorar y hacer todavía más amarga la situación de desempleo, la decisión de la inexistencia de ingresos familiares, la imposibilidad de acceder a la vivienda, ni siquiera la de interés social, bajo los subsidios pírricos y las cajitas de fósforos en donde están queriendo meter al proletariado colombiano para vivir en condiciones inhumanas de hacinamiento. Y queremos llamar la atención a la necesidad también, como ha señalado la compañera Aida Bella, de una pensión básica, fundamental, para todos y todas quienes cumplan la edad de pensión en nuestro país. Eso no puede ser que haya ciudadanos y ciudadanas condenados a no tener nada después de cumplir la edad pensional. Por lo tanto, compañeros, queremos llamar la atención a dos aspectos fundamentales para concluir. El primero tiene que ver con el tema de la lucha antinarcóticos en Colombia. Nosotros creemos que hay que plantear un vuelco en la concepción. No puede seguir siendo simplemente las fumigaciones, la erradicación forzada, los bombardeos en zonas agrarias y la presión y la represión sobre el campesinado que vive de la subsistencia elemental. Nosotros planteamos una política distinta. No hay que atacar al campesinado, hay que buscar alternativas como lo planteó el acuerdo de paz en su punto 4, pero además hay que hacer el seguimiento al capital, a los capitales que nunca han sido seguidos, los capitales que se lavan, los capitales del narcocapitalismo. El narco en Colombia es parte del capitalismo y del gran negocio de la acumulación capitalista que se refuerza detrás de las políticas de guerra al narcotráfico, pero que camuflan toda la organicidad, cómo funciona esa forma de acumulación en beneficio de sectores de la oligarquía que han generado gran riqueza. El uribismo es expresión clarísima de esa franja de la burguesía narco-paramilitar que en nuestro país se ha fortalecido en los últimos años merced a esa política. Y llamo finalmente a lo siguiente: ante la disyuntiva y la amenaza que tenemos que contrarrestar desde ahora del fraude electoral, creemos necesario trabajar en la idea de cómo vamos a defender el voto, cómo vamos a defender nuestra votación, cómo vamos a defender y a garantizar que la transparencia, así no exista esa transparencia por parte de la registraduría, se pueda imponer por la vigilancia
de las mesas de votación, pero también por la exigencia de que todos los partidos y fuerzas políticas se pongan de acuerdo en reclamar que se aclare cómo está funcionando la registraduría y qué clases de maniobras se están preparando para tratar de impedir un cambio democrático por la vía electoral en nuestro país. Vamos a avanzar para ganar en primera vuelta, ha dicho Clara, han dicho las y los compañeros participantes, pero también sabemos que tendremos que defender la votación del pueblo y que tendremos que defender, si es necesario, en las calles, en las movilizaciones, en las barricadas y en los puntos de resistencia, el derecho del pueblo a defender y a garantizar un cambio democrático en nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias.